Bienvenidos de nuevo a la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica número 409, esta vez la parte número 3. Atentos porque hay noticias realmente relevantes al respecto de Estados Unidos y que van a marcar el desarrollo de esta conferencia. Y atentos sobre todo a la cita del final porque no os va a dejar indiferentes. Y empezamos con crisis. El BCE sube los tipos al 4% pese a la recesión técnica de la eurozona y añade más presión a los hipotecados. Por lo tanto, aquellas personas que tengamos algún crédito o hipoteca, pues ya podemos prepararnos para si tiene que hacerse alguna revisión, lo más probable es que evidentemente nos perjudique. Registran una brusca desaceleración de la economía en la eurozona. Economistas vaticinan otro trimestre débil en la Unión Europea. Recesión importante es inminente en Occidente, advierte el gigante bancario HSBC. Vemos como el panorama no es nada halagüeño. Putin advierte una crisis mundial ante la acumulación descontrolada de deudas por países desarrollados. El déficit presupuestario de Estados Unidos casi se triplica. El fin del acuerdo de grano deja un escenario peligroso de abastecimiento para España, según los agricultores. Claves. ¿Por qué la ruptura del acuerdo de grano entre Rusia y Ucrania debe preocuparte? ¿Y por qué puede llevar a una crisis alimentaria mundial? No somos conscientes, quizás hasta ahora no éramos conscientes, de la gran dependencia que teníamos de estos granos, tanto de Rusia como de Ucrania. Y de hecho se pactó algo entre Occidente y Rusia para que si dejaba pasar el grano ucraniano, también Rusia pudiera exportar el suyo. Pero parece ser que después de firmado el pacto, el grano ucraniano sí llegaba, incluso sin aranceles y según qué controles sanitarios, en cambio el ruso no. Por eso Rusia ha cortado este suministro, ha roto el acuerdo, porque primero, evidentemente, también fue roto por Occidente. Entonces, aquí ha habido un cúmulo de situaciones que, claro, lo más fácil es decir, bueno, Rusia dejó de proveer o dejó de dar grano, pero es que, claro, hay unos motivos aquí que, por supuesto, también Occidente tiene mucho que decir. La Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés al máximo de los últimos 20 años. ¿Más interés qué quiere decir? Pues bueno, más dinero para los bancos también. El BCE sube los tipos 0,25 puntos y los lleva a máximos históricos antes de irse de vacaciones. Vaya cosa que hacer antes de irse de vacaciones, ¿no? Ciencia y tecnología. Vemos y recordamos Daniel 12:4 cuando decía que muchos correrían de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Sabremos que hablaba evidentemente de profecía, pero también evidentemente tiene un cumplimiento literal. Un grupo de científicos crea embriones sintéticos humanos sin la necesidad de emplear óvulos o esperma. Ya llevamos tiempo viendo noticias parecidas. Hace un tiempo ya vimos también aquel útero de plástico, ¿no? Que también se estaba generando un embrión dentro, un niño dentro de ese útero. Yo recuerdo que con Javi especulábamos, ¿no?, que al final podías ir a buscar un niño a una fábrica, ¿no?, porque habría una fábrica de úteros artificiales y tú podías elegir el niño que quisieras, como lo querías, y ya te lo daban a la carta, ¿no? Es algo que realmente se está poniendo
a la orden del día y es para pensar hasta qué límites puede tener todo esto, ¿no? ¿Qué podemos esperar entonces de que el mundo no se acabe viendo todas estas cosas, ¿no? Es evidente que el Señor tiene que parar, ¿no? Evidentemente todo esto lo que hacen es ¿para qué? Para, bueno, la excusa o la finalidad en estos momentos, ¿qué es? Pues dice que podrían estudiar incluso causas biológicas de abortos espontáneos y otras cosas, ¿no? Pero evidentemente sabemos que esto puede llevar a que malas personas pues quieran hacer sus cosas, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Presentan la primera moto voladora. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Una moto voladora al estilo Star Wars y parece ser que es inminente, ¿no? Que podamos ver por nuestras carreteras algo parecido, o sea, para que veamos hasta qué punto la Hollywood es profecía, como también se ha mostrado en algunas de las conferencias que ha mostrado nuestro hermano Víctor. Los tatuajes llevan años normalizados. Ahora afrontan su siguiente evolución. ¿Convertirse en qué? En biosensores. ¿Esto qué quiere decir? Pues imaginaros que esos tatuajes pues den información sobre algo que pasa en tu cuerpo. Vamos a ver más adelante, al final de esta conferencia, algo muy parecido que nos va a recordar cosas que ya se presentaron al principio de todas estas conferencias ya sobre el año 2006. El alucinante espectáculo de drones de esta ciudad china con un colosal dragón bailando en el cielo. Y dice aquí el mayor fabricante de drones del mundo, dice de China, DJI Technologies, y su influencia se percibe en el interés del país para emplearlos como reemplazo de los fuegos artificiales. Fijaros que esto es el futuro de los fuegos artificiales. Vamos a ver un vídeo al respecto. Bueno, ya hemos visto qué espectáculo, ¿no? Que en el cielo aparezcan estas cosas. Ya van preparando a la gente para recibir al dragón de verdad, ¿no? En el cielo, porque sabemos que habrán una serie de manifestaciones en el cielo que, bueno, estarán representando al dragón, pero al dragón de verdad. Es muy curioso el tema. Sí, y además, bueno, el tema de que sean drones es... El abanico es mucho más amplio que los simples fuegos artificiales, que digamos son más o menos, es siempre bastante monótono, aunque pueden ser muy bonitos. Ahora es interesante el tema del dragón en China, porque no sé si muchos recuerdan, algo que Víctor presentó ya hace varios años, cómo una persona china que había estado fuera en Inglaterra, creo recordar, por muchos años, se puso a investigar en la propia historia de China y empezó a descubrir que la religión antigua de China no tenía que ver con el dragón, sino que adoraban a un Dios único, al Dios del cielo, donde en la ciudad prohibida, en la ciudad sagrada, todavía está el altar al Dios del cielo y que tenían los mismos atributos de Dios, del Dios de la Biblia. Pero luego, ¿qué pasó? Lo que el mundo le llama la época axial, hace unos 2500, 2600 años, algo cambió y entró de lleno el dragón. Impresionante. Científicos crean el primer transistor eléctrico del mundo con madera como material de base. Algo impresionante. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención esta noticia, puesto que bueno, mi trabajo está muy relacionado con la madera y ver cómo han llegado a poder pues, vaciar algunos canales en la madera, quitar la lignina y colocar una serie de conductores ahí dentro para que pueda ser un transistor, ¿no? Aún no está del todo desarrollado, pero es una salida para poder hacer transistores de manera económica y, y no depender tanto, ¿no?, de esos transistores que vienen de China, por ejemplo, ¿no? Determinan que vivir cerca de parques y espacios verdes rejuvenece a las personas en 2,5 años. Bueno, es evidente y todos sabíamos que vivir en el campo o estar cerca de zonas verdes favorece a la salud. Y algunos pueden pensar, bueno, para 2 años y medio tampoco es tanto, ¿no? Bueno, hay que decir que aparte de la edad, hay toda una serie de situaciones mentales que también en el campo y cerca de zonas verdes se desarrollan. Entre ellas, pues bueno, la conexión con Dios, ¿no? El silencio y bueno, ver todas las lecciones que la naturaleza nos tiene preparadas, porque es ese segundo libro, ¿no?, aparte de la Biblia,
que nos enseña cómo, bueno, cómo el Señor, aun a pesar de todo el pecado que hay en la tierra, ha mantenido un cierto equilibrio dentro del desastre, ¿no? Y podemos, pues, ver cosas, bueno, espectaculares, tanto belleza como también lecciones de, bueno, lecciones de supervivencia, ¿no? Un grupo de cirujanos salvan el corazón enfermo de un hombre usando tejido de vaca. Bueno, interesante, ya hemos visto otras noticias al respecto de esto. Como poco a poco se están utilizando tejidos de animales para suplir órganos humanos. El uso conjunto de las neurotecnologías y la inteligencia artificial amenaza que la privacidad mental, advierte la UNESCO. Dice, nos encaminamos hacia un mundo en el que los algoritmos nos permitirán descodificar los procesos mentales de las personas, aseveró un alto cargo del organismo. Fijaros qué interesante, qué impresionante que puedan deducir, la inteligencia artificial pueda deducir lo que estás pensando. Esto es algo que cualquiera que se lo hubieras explicado hace 10 años te dice que estás loco. Pero fijémonos cómo esto puede provocar toda una serie de situaciones. Bueno, vemos que esto quizás es la obsesión de Satanás. Poder meterse en nuestras mentes. Es decir, claro que él trata de influir y si puede se mete dentro literalmente, una posesión, pero poder, digamos, ver a través de la mente de las personas. Es decir, poder ver lo que los ángeles pueden ver. Ahora, quizás nosotros muchos sabemos decir, bueno, los ángeles pueden ver lo que nosotros pensamos, pero los demonios no. ¿Y cómo es eso? ¿Es simplemente un don, una capacidad que tienen los ángeles buenos y que los malos no? ¿O es que los ángeles tienen alguna herramienta tecnológica totalmente, bueno, inigualable o inimaginable para nosotros hoy? Pero bueno, el tema va por ahí. Y Satanás está usando la tecnología humana, utilizando a los hombres, para poder llegar lo más que pueda a tener eso también. Impresionante como viendo las imitaciones de Satanás podemos comprender también mucho mejor cómo actúa el cielo, ¿no? Recordemos que el cerebro genera toda una serie de ondas cerebrales que son también detectables y por lo tanto eso será lo que, bueno, estos sistemas querrán detectar y analizar. O sea, fijaros cómo el hecho de huir al campo o estar aislados al final va a ser la única manera de poder sobrevivir, ¿no? En los casos ya extremos del tiempo final. Latinoamérica, Brasil, al menos 9 muertos en un tiroteo en las favelas de Río de Janeiro. Y entramos en un apartado, bueno, como nuestro hermano Víctor siempre nos decía, ¿cómo calificar lo que vamos a escuchar ahora? Una congregación en Alemania, testigo de la primera misa creada por inteligencia artificial. Estábamos comentando con Víctor, con Javi hoy al respecto de esta noticia, cómo debe ser llegar a una iglesia y que te hable un programa informático, ¿no? Estábamos hablando de que, bueno, esto es como un Espíritu Santo de plástico, un Espíritu Santo artificial, ¿no? Porque ¿quién mueve a la persona? Porque no es ni una persona que habla a la congregación, ¿no? Es algo realmente que la gente que está ahí escuchando tendría que plantearse. ¿Es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ese sistema informático? Evidentemente no, es un algoritmo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Conoce todo lo que está en la Biblia y por lo tanto puede mostrar y dar una serie de mensajes que la gente pues bueno, puede aceptar, pero claro, ¿quién te está dando ese mensaje? ¿Es el Espíritu Santo? Creo que es algo que tendrían que hacerse todas esas personas que asisten a estas iglesias. Sí, ahora miremos aquí la foto y lo que dice justo abajo. Colas para ver la misa oficializada por un chatbot. Es decir, nunca, se nota que hacía tiempo que no se llenaba tanto la iglesia. Es una iglesia luterana, no es una iglesia católica. Bueno, yo recuerdo un programa así de dibujos que era
se llama Futurama, fue del mismo de los creadores de Los Simpson, no tuvo tanto éxito, pero hace un tiempo atrás. Y recuerdo, creo que ahí salía algo en este estilo, como los robots dando misas, dando predicaciones. Es interesante que había una persona que decía que era un teólogo que fue a verlo, bueno, por interés, y dijo que se sorprendió porque fue mejor de lo que esperaba, cosa más peligrosa todavía. Ahora, la persona, esto también viene de un teólogo, de un joven de casi unos 30 años, y dice, bueno, que no es para reemplazar a los ministros, pero es para ayudarlos, como por ejemplo, bueno, mira, hacer predicaciones. Ahora, sí, hablamos de un Espíritu Santo, decía Ángel, ¿no?, de plástico artificial. Bueno, podríamos decir que esto prácticamente es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque alguien que se sube a un púlpito, bueno, o que en vez de subirse a un púlpito pone un programa para que predique, si eso no es una blasfemia, ¿qué es? El mismo teólogo decía que, no, que bueno, esto ayuda, ¿no? Pero luego reconocía que el 98% del trabajo lo había hecho el chat, ¿no? Entonces, claro, la gente que va a escuchar ya toda una serie de predicaciones que están como, bueno, ahí están, cualquiera puede coger y unir los conceptos y mostrarlos. Entonces, ¿dónde está el don profético? ¿Dónde está la verdad presente? ¿Que va creciendo, que va aumentando? ¿Eso lo va a ver también este chat GPT? Hoy con Javi bromeábamos, con Víctor también. Preguntémosle sobre Daniel 11, capítulos finales, a ver qué nos va a decir, ¿no? Bueno, a lo mejor nos sorprende, pero bueno. Aquí sigue la noticia. Y bueno, y habla de esta hermana que ya previó, ya hace muchos años, una mujer avanzada para su tiempo, que bueno, era especialista en sistemas informáticos, que dijo que, bueno, que esto al final asistiría en el aprendizaje a los humanos, ¿no? Bueno, otra noticia de quedarse pasmado, ¿no? Una mujer crea a su novio por inteligencia artificial, se casa y ahora afirma que está embarazada de él. Bueno, no sé si requiere algún comentario más la noticia, pero bueno, lo coge, lo crea, lo hace a su gusto y luego, bueno, se casa con él y, bueno, dice que está embarazada de él. Eso ya, el que se lo quiera creer, pues que se lo crea. Parece que cogió a un héroe de este tipo de cómics, ¿no? Y lo hizo para ella. Como en los días de Noé. Así es como estamos celebrando el mes del orgullo en Rockefeller Center. Atentos a esto, el mes del orgullo. ¿Sabéis cuál es el mes del orgullo? Junio, ¿verdad? ¿Qué mes es junio? Es el mes 6. ¿Cuántos colores tiene la bandera gay? También tiene esos 6, LGTBI. Es curioso que el 6, que fue además el día en que se creó el hombre, en la creación, sea el número que estas personas, pues parece que les gusta, ¿no? Que nos quedamos sin 7, nos quedamos en el 6, en el hombre. ¿Y qué han hecho con la humanidad, con el tema del orgullo gay? Bueno, pues evidentemente todo lo antibíblico, ¿no? Sí, pero quizás muchos recordamos que al principio era el día, luego la semana, ahora el mes, ahora se estaba escuchando también que tenía que ser todo el verano. Y luego todo el año ya, bueno, no quedará nada. Para el resto, nada. Luego tenemos que hacer el mes del orgullo hetero, ¿no? Porque no quedará más días para nosotros. Bueno, la cuestión. Aquí se reúnen y la ONU propone imponer a las religiones la ortodoxia homosexualista. Imponer. Es muy interesante lo que se dice en este artículo, lo vamos a leer entero, porque realmente no tiene desperdicio. Dice, la ONU argumenta que la libertad religiosa está en conflicto con los derechos LGBT y recomienda a los estados a que hagan prevalecer los segundos sobre la primera, haciendo cumplir los estándares LGBT a las confesiones religiosas y castigando a los líderes y organizaciones que no cumplan. O sea, fijaros en el argumento. Primero dice, recomienda que hagan prevalecer. Entonces, eso es recomendar que impongan, ¿no? Entonces, son dos conceptos bastante, bueno, en cierta manera contradictorios, ¿no? Haciendo cumplir, fijaros como son verbos que van como poco a poco fundiendo y convirtiendo la recomendación en una obligación. Y al final, ¿qué? Castigando a los líderes, ¿no? O sea, fíjate como todo el proceso ya está definido
solo en el titular. Dice, la semana pasada, el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, presentó un informe ante la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que argumenta que la libertad religiosa no es incompatible con la igualdad para las personas LGBT. Sin embargo, al leer el informe de Madrigal Borloz, parece que su comprensión de la compatibilidad significa que las creencias y tradiciones religiosas arraigadas deben estar subordinadas a la ideología LGBT. Por lo tanto, fijaros cómo hay una similitud, están intentando unir el concepto de religión con el concepto de ideología LGBT, lo cual es realmente, vamos, para pensar. El informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los líderes religiosos y las organizaciones que no cumplan con la ortodoxia LGBT. Fijaros cómo le llaman la ortodoxia LGBT ya. Es un concepto completamente religioso, ¿no? Y de una manera novedosa y sin precedentes pide al gobierno que desestabilice las religiones desde dentro, apoyando las facciones pro-LGBT dentro de las denominaciones religiosas. ¿Qué es esto? ¿Esto no es lo mismo que hacen con algunos gobiernos? Es que es impresionante el lenguaje. Es infiltrar, es meter y promocionar a sectores que sean pro-LGBT, ¿para qué? Para que desestabilicen. Fijaros, es que utilizan todas las palabras. Es como desestabilizar un gobierno, ¿no? Las denominaciones religiosas. ¿Qué es lo que han estado haciendo los jesuitas en todas las denominaciones? Pues sembrar toda una serie de cosas para que haya pérdida de la verdad. Pues aquí vamos en la misma línea. Madrigal Borloz, autor nominal del informe, no oculta su intención de crear un nuevo espacio normativo donde los gobiernos impongan estándares LGBT aceptables para la religión. Los límites establecidos en el diseño mismo de la libertad de religión y creencias, incluidos los derechos y libertades fundamentales de las personas LGBT, son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de religión y creencias y todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellas, concluye al final del informe. Es necesario amenazar con penas al clero para cumplir con los estándares religiosos oficiales favorables al lobby, concluye el informe. Los gobiernos deben alentar a las instituciones religiosas a considerar las formas en que sus representantes serán responsables en los casos en que promuevan la discriminación contra LGBT y otras personas de género diverso. Madrigal Borloz insta a los Estados miembros de la ONU a utilizar instituciones y líderes religiosos favorables para promover la ideología homosexual y transgénero. Respalda expresamente a varios grupos religiosos disidentes, Catholics for Choice, que promueve el aborto, y Muslims for Progressive Values, que promueve cuestiones homosexuales y transgénero. También elogió las opiniones de los humanistas no religiosos sobre el sexo como un rasgo evolucionado sin significado intrínseco. Esto es realmente fuerte. Porque, ¿qué estamos mostrando con todos los cultos y conferencias que se están haciendo? Que el sexo realmente tiene un significado intrínseco. Tiene un significado desde la creación. Tiene un significado de la unión con Cristo. Cristo y su iglesia. Y tiene ese punto concreto de su llaga, de su costado traspasado. Por lo tanto, hay una fusión entre el hombre y la mujer, que es lo que el tema de la homosexualidad y el tema incluso el tema transgénero está corrompiendo con todas estas cosas, ¿no? Sí, y no solo eso, porque lo podemos ver en el tema de que no tiene un significado intrínseco, como dicen, con cuestiones de sexos, de hombre-mujer, ¿no? Bueno, da igual si es hombre, si es mujer, si son hombres, dos hombres o lo que sean. Pero también el límite de edad también desaparece, entonces. Aquí se abre una puerta, digamos, si el sexo es algo, digamos, prácticamente irrelevante, digamos, como que no tiene ningún carácter moral en sí, entonces es abrir una puerta a cualquier cosa. Aquí no hay límite ya, no hay límite. Y sabemos, digamos, que el tema de la pedofilia o la pederastia, como lo quieran llamar,
es algo que sin duda se está promoviendo y se está intentando, digamos, poner como algo normal. Ya, bueno, ya comentamos de entrada de esta conferencia cómo el tema de lo que Víctor está presentando con The Sound of Freedom, esta conferencia de noticias va totalmente ligado a eso también. Y pensemos otra cosa. Si los gobiernos empiezan a presionar, ¿qué quiere decir? Políticamente, económicamente, ¿qué denominación va a tener el valor de mantenerse en sus principios, si es que todavía los conserva? ¿Habrá alguna denominación que lo haga? ¿Qué hará la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Se dejará desestabilizar o se plantará en los principios originales, cueste lo que cueste? Bueno, yo creo que la respuesta, todos, estemos dentro o fuera, la sabemos. Efectivamente. Ola de calor. La prolongada ola de calor en Corea del Sur ya ha causado 23 muertos. Líbano. Suben a 12 los muertos tras una nueva noche de intensos choques entre palestinos en Líbano. Estados Unidos. Mata a sus 3 hijos menores de 8 años y deja herida a su mujer en Monroe, Ohio. Vemos cómo volvemos a mostrar todo tipo de asesinatos realmente horribles dentro de la misma familia, una familia que, bueno, el Señor bendijo para que fuera un lugar parecido al cielo, ¿no? Y fijaros lo que puede llegar a pasar, ¿no? Robert Kennedy Jr. promete liberar a Assange y dedicarle una estatua a Snowden en Washington. Realmente declaraciones de otro de los Kennedy que parece como que llamara a la total rebelión a la sociedad estadounidense. Dice, voy a perdonar a estos tipos, por adelantado, dice. Bueno, vemos aquí el artículo, que es muy interesante, lo vamos a leer casi completo. Dice, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., calificó de héroe americano a Edward Snowden, el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, y de la CIA, que vive aislado en Rusia desde que en 2013 destapó el espionaje digital masivo de Washington a ciudadanos estadounidenses. Yo pondría una estatua de Snowden en Washington. Quiero decir, creo que cuando Snowden sacó todo esto, nadie en nuestro país sabía de eso, que las agencias de inteligencia estaban minando todos nuestros datos y espiando a los estadounidenses, explicó. ¿Cómo se puede convertir a este tipo en un criminal? Es un héroe americano, manifestó el sobrino del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Asimismo, el político aseguró que si gana las elecciones, inmediatamente liberará a Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien está preso en Londres y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje tras la filtración de miles de documentos confidenciales. A Assange lo voy a perdonar el primer día porque esto es una locura, aseguró. Él es efectivamente un editor de periódicos y no entiendo por qué todos los editores de periódicos de este país no están ahí fuera, ya saben, con tridentes y antorchas enfrente de la Casa Blanca diciendo que deben dejar ir a este tipo. ¿Qué hizo de malo?, expresó Kennedy. Vemos que Kennedy nos está granjeando grandes amigos. Aquí vemos más detalle de lo que estaba explicando. Recordemos que la familia Kennedy ha sido pues salpicada siempre de asesinatos y siempre por decir cosas que en muchas ocasiones pues también son ciertas, ¿no? Sí, recordemos, este hombre es el hijo del famoso Bobby Kennedy. Bobby Kennedy era el hermano de John Fitzgerald Kennedy, es decir, Robert Kennedy. Fue senador, fiscal general y fue asesinado cuando era candidato a la presidencial, unos 5 años más o menos después de su hermano John Fitzgerald Kennedy, ya que, bueno, el famosísimo magnicidio en Dallas. Ahora, claro, sabemos que las declaraciones de este hombre generalmente son
incendiarias, si se quiere. A veces son demasiado polémicas, se lo ha acusado de antisemitismo y cosas así. Está muy errado en lo que dice. Claro, ¿qué pasó con Edward Snowden? Destapar lo que estaba haciendo de espionaje a la sociedad, y a tanta gente, cosas muy turbias que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Lo mismo con Assange. Assange que Edward Snowden, dentro de todo, se ha librado rápido, le han dado la ciudadanía a Rusia y está ahí. Assange, la verdad que le ha caído una pesadísima, está en una cárcel de máxima seguridad en Inglaterra, lo quieren llevar a Estados Unidos a extraditar y le piden 175 años, hasta el abogado de él decía que está al límite humanamente, realmente, es decir, Estados Unidos los acusa como de alta traición. Bueno, realmente las cosas son mucho más complejas, pero este hombre obviamente siempre caldea el asunto, es muy polémico, va como candidato. No sabemos si llegaremos del Partido Demócrata, los Kennedy están en el Partido Demócrata, pero inclusive había gente que quería que vaya de vice de Trump. Pero bueno, las cosas sabemos cómo se están poniendo en Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos que dentro hay fracturas también dentro de los propios partidos, ¿no? Dentro de los demócratas, dentro de los republicanos, es decir, divide y vencerás, dijo alguien. Exacto. Estados Unidos, un tiroteo deja 4 muertos en Idaho. Esto ya empieza a ser un deporte allí en Estados Unidos. Aprueba la venta de carne de pollo elaborada con células cultivadas. Células cultivadas, ¿esto qué es? Pues es coger células del animal que te interesa o del ser vivo que te interesa, ponerlas en una placa de Petri y ponerlas a unas condiciones en ambiente, de temperatura, de humedad y demás, con nutrientes para que se vayan multiplicando como si fueran en un tejido, digamos, biológico, como un tejido natural. Y han conseguido que estas células pues, se vayan generando y generen, pues mira, un tejido, pues mira, aquí tenemos una pechuga de pollo, ¿no? Es algo realmente interesante, ¿no? ¿Estamos dispuestos a comer algo así, algo que ha sido creado en un laboratorio? Pues preparémonos para lo que viene. Trump aumenta su liderazgo en encuestas tras las imputaciones de este mes. O sea, al contrario de lo que todos de lo que parece que se quiere conseguir, según los seguidores de Trump, ¿no? de influir en su elección, parece ser que todo esto, todas estas acusaciones, le están haciendo bien, ¿no? Y bueno, todo está pasando ahora, también cerca de las elecciones, creo que son el año que viene, y bueno, parece ser que esto le está dando un empuje más a Trump, viéndose como víctima de una gran persecución, ¿no? Dice, al menos 3 muertos y 5 heridos en un tiroteo en Kansas. Seguimos igual. Recordemos que el tema de las armas es algo polémico, ¿no? Es algo que también quiere controlar el gobierno de Estados Unidos y bueno, se habla de que todo esto puede ser también que estén dejando la cuerda, digamos, que se esté pasando todo esto para que poco a poco se vaya prohibiendo el tema de las armas y sea más fácil controlar a la población. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que las empresas puedan rechazar a los clientes LGBTQ+. Fijémonos que, como en algunos lugares también de Occidente, pues se toman decisiones en este sentido, ¿no? Las empresas podrán rechazar a estos clientes. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era niño, adolescente, que había muchos negocios que tenían siempre un cartel que decía, este negocio se reserva el derecho de admisión. Bueno, tiene que ver con esto. Y quizás también muchos recordamos que hace un tiempo hubo muchos problemas, por ejemplo, en pastelerías en Estados Unidos, donde los dueños eran cristianos y de pronto le venía una pareja homosexual para que le haga un pastel de bodas, digamos, con los muñequitos, con todo. Y tenían problemas porque se oponían y los denunciaban. Después se sabía que inclusive ellos, digamos, la comunidad LGBTQ, bueno, no todos, pero algunos, los activistas, los militantes, estudiaban quiénes, digamos, dónde había cristianos que tenían negocios para ir a provocar la situación. Bueno, claro, ahora la Corte Suprema, ya vemos cómo la Corte Suprema viene en esta línea, digamos, como echando para atrás todas estas llamadas conquistas sociales del progresismo en tantas décadas. Ya lo vimos con tema de aborto y va a más. Vemos cómo la tortilla se está girando, se está dando vuelta, sin duda. Evidentemente una cosa es un lugar público y otra cosa es un negocio personal, que es tu casa, ¿no? Y tú puedes decidir, pues bueno, lo que quieres hacer con él, ¿no? Bueno,
Dice, la Corte Suprema respalda a diseñadora web que se niega a crear sitios sobre uniones gay. Sabemos cómo realmente se está tomando una postura en todo esto, ¿no? Al menos 4 muertos en un tiroteo en Filadelfia. Seguimos con los tiroteos. Semana negra en Estados Unidos. 3 tiroteos en las últimas 48 horas se saldan con 8 muertos. 4 muertos y 7 heridos en un tiroteo masivo durante una celebración por la independencia en Estados Unidos, en Luisiana. Vemos que cualquier excusa, cualquier situación, cualquier momento es aprovechado para estas cosas. Iglesias, mejor valoradas que presidente. Congreso y periódicos en índice de confianza de Gallup. Interesante. Vemos cómo las iglesias empiezan a tomar una posición social y una valoración que aumenta, pues bueno, el concepto que se tiene del gobierno, del gobernador o del presidente que está llevando tu país, que es algo que sabíamos que hace tiempo que se estaba intentando por parte del Vaticano, ¿no? Estaba intentando siempre, pues bueno, tecnificar a los gobernantes y, bueno, empezar a desconfiar ya del uso del dinero, porque son, digamos, pues bueno, esclavos de las grandes corporaciones y cuando sabemos que el mismo Vaticano es el que, bueno, lleva por detrás todas estas cosas, ¿no? Es interesante, si leemos abajo dice, las instituciones, esto es en Estados Unidos, las instituciones peor valoradas son los periódicos, el sistema de justicia penal, los informativos de televisión, las grandes empresas y el Congreso. Bueno, y sigue. Los periódicos, ¿no? Los informativos, los peor valorados. Es que hay algo que realmente está viendo una especie de despertar, si se quiere, ahora que se usa tanto esto, en la población, de que estamos viendo que los informativos, los medios, digamos, informativos, hoy ya realmente son propaganda, panfletos, ¿no? El panfleto que era algo, una revista de propaganda política o ideológica, de cómo los periodistas son puramente funcionarios al servicio de un régimen o de un partido. Pero también tenemos que considerar algo, Estados Unidos y en general quizás los países de la órbita protestante tienen diferencias con respecto a la mayoría de los que hoy, bueno, pertenecemos a este ministerio, que seguimos este mensaje, somos más que todo de un mundo católico, ¿no? de países de tradición católica. En Estados Unidos ya más de la mitad de la población no se informa por los medios tradicionales, algo que es muy diferente en España, en Latinoamérica, donde los medios tradicionales, la televisión, el periódico, es lo que sigue mandando. En Estados Unidos cada vez más, es verdad que en todos lados los jóvenes, es verdad que cada vez más los jóvenes buscan medios alternativos, pero en Estados Unidos ya hace unos años que más de la mitad se informa más por medios alternativos. Bueno, es esa cuestión, por eso son naciones protestantes, porque nacen de gente que ha arriesgado inclusive la vida en pro de la verdad y de la libertad. Y aunque eso va muriendo y lo van minando, todavía hay algo que está. Pero hay algo claro, la gente cada vez le está perdiendo más, digamos, la fe o la confianza a los medios de información tradicionales. Y esto es algo que ellos, por supuesto, algo van a tener que hacer. Por eso estamos viendo tanto tema de por violencia o por lo que sea, empezar a cada vez dominar y controlar más, inclusive las redes sociales. 10 mujeres muertas y un posible culpable. La policía de Nueva York detiene a un hombre por los asesinatos en serie de Long Island. Más asesinatos, más mujeres muertas, seguimos en lo mismo. 2 muertos y 3 heridos en un tiroteo entre policías y un hombre armado en Estados Unidos. Tiroteo en Georgia. Un hombre mata a 4 personas y se da a la fuga. 3 arrestados por el tiroteo en una tienda Walmart en Florida que dejó un muerto. Vemos cómo las armas en Estados Unidos están a la orden del día. A fondo, las 5 razones del fiscal para imputar a Trump por intentar amañar las elecciones y el talón de Aquiles de la acusación. Aquí vemos todo un artículo muy extenso, donde se va hablando de cómo, bueno, le quieren imputar de multitud de sucesos, ¿no? Evidentemente por el tema del asalto al Capitolio, pero también por robo de documentación. Pero ¿qué pasa? Que hay algo que la defensa de Trump está mostrando y está apelando, y es a qué?
a la libertad de expresión. Y eso parece ser que por ahí lo va a tener crudo la acusación. Aquí vemos el resto de la noticia. Sí, es interesante porque, bueno, claro, se lo acusa de que intentó, digamos, regirar todas las elecciones y anular todo el proceso libre y democrático para conservarse en el poder. Claro, ¿qué está pasando con estas cosas en Estados Unidos? Todos los que más o menos estamos un poco informados y nos hemos informado en aquel año del 2020, en las elecciones pasadas, hemos visto que fueron unas elecciones llenas de irregularidades, llenas de cuestiones muy dudosas, muy turbias, donde el tema del fraude no era simplemente una locura, una alucinación, una teoría conspiratoria de gente, totalmente fuera de sí. Veíamos que había muchísimos indicios que ponían en duda la credibilidad de esas elecciones. Y obviamente a favor de quien ganó, que fue Joe Biden. Entonces, ahora vemos como que todo el tema se le está achacando a que, el del fraude, por así decir, es Donald Trump. El que intentó amañar es Donald Trump. Claro, esto está generando que yo supongo que hasta habrá gente del Partido Demócrata que está viendo que la cosa está llevando un límite intolerable. Pensemos que lo mismo que decíamos de la noticia pasada, en Estados Unidos no es como generalmente en nuestros países, donde el tema político es como el partido de fútbol. Mira, la otra vez oía que en España unas personas que decían, no me importa si mi partido, sea el que sea, era igual, porque da igual que si es uno o si es el otro. Me engaña o me roba, yo igual lo voy a votar. En Estados Unidos, hay cierta persona, un colchón de gente que siempre va a votar al demócrata o siempre va a votar al republicano. Hay mucha gente, un porcentaje muy alto, de gente que puede votar inclusive al otro partido que no es el suyo como castigo cuando el suyo no está haciendo bien las cosas. Y claro, realmente las personas el que más está haciendo para la candidatura y para llevar a la presidencia a Donald Trump, sin duda es Biden y su gobierno. Y toda esta gente, que obviamente de alguna manera son pro-Biden o pro-demócratas o lo que sea, porque realmente da a veces hasta gracia de las cosas que están pasando. Y realmente están haciendo todo lo posible, parece, para llevar a Trump a la presidencia. Pensemos que falta, es el 5 de noviembre del año que viene, en los primeros días de enero es donde se asume la presidencia. Si no hay ningún imprevisto político, que puede haberlos, puede haber una metida de pata o algo que sale a la luz, o una desgracia porque no sabemos lo que va a ser mañana de nosotros. Hoy todo apunta a que Trump va a ser el presidente de Estados Unidos. Sabemos, puede haber cosas de la vida que pueden cambiar, puede haber algo políticos o giros políticos imprevistos que también están, pero es como que realmente todo está haciendo que Trump, tenga el camino más, aunque muy complicado, aparentemente, pero más allanado a la presidencia. Pero hay algo que me gustaría que sepamos, especialmente para los cristianos y más que todo los adventistas, que mucha gente, cada vez más cristianos, empiezan a tener una simpatía por Trump o por su discurso o por lo que él representa, es la vuelta a los valores, a la moral, al cristianismo, lo que sea. También en condiciones normales, el próximo presidente de Estados Unidos tiene que ser, si no pasa nada, ningún imprevisto, que en Estados Unidos generalmente, por lo menos los primeros 4 años siempre los cumplen. Es raro que lo destituyan o que renuncie, eso generalmente en Estados Unidos prácticamente nunca pasa. En condiciones normales, el próximo presidente de Estados Unidos es el que promulgará la ley dominical. ¿Será Trump? Todo apunta a que sea así. ¿Pueden pasar cosas? Por supuesto. Pero realmente las cosas están yendo por ese camino. Exacto. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos leyendo, favorece efectivamente a la candidatura de Trump. Aquí vemos el final ya de este artículo. Y ahora vamos con control. El CEO de OpenAI consigue que millones de personas se escaneen el iris a cambio de tokens, lo que nos espera en privacidad. ¿Qué son los tokens? Tiene que ver mucho con la cuestión virtual, pero no solo eso. Para poner un ejemplo, es como, por ejemplo, las fichas de un casino.
Tiene un valor dentro del casino, es un pedazo de plástico que por ahí en otro lado no vale nada, pero dentro del casino, en según qué contexto, pueden tener un valor enorme. Generalmente los tokens tienen que ver con criptomonedas y más que todo puede ser material o puede ser virtual. Aquí generalmente estamos hablando de cosas digitales, ¿no? Que tienen un valor en según qué circunstancias, según qué contexto, ¿no? Te dan tantos tokens y eso valen en según qué, ¿no? Bueno, aquí nos habla un poco del artículo, el tema de el iris, ¿no? Vamos a leer aquí, ¿por qué el iris? Las críticas por privacidad no se han hecho esperar, claro está. WorldCoin se ha enfrentado a críticas por percibir riesgos para la privacidad. En respuesta al tuit de Altman presentando el proyecto en 2021, el antiguo contratista de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, tuiteó, no registres tu iris, ¿no? No registres tu iris. Ya sabemos, hablamos hace poco de Edward Snowden, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de este chico? Era un chico muy joven. Hay que ver que a veces en los lugares militares y de inteligencia de Estados Unidos, allá hay mucha gente que tiene un sentimiento patrio y a veces hacen las cosas porque creen que hacen lo correcto. Dios sabrá el corazón de este hombre, pero es muy común que haya gente que empieza a decir cosas porque ve que el gobierno no va en la línea que debería ir. Sabemos los principios fundamentales de Estados Unidos, que son muy dignos y muy nobles. La última recaudación se destinará a la detección de bots, la investigación y el desarrollo, y la expansión de su proyecto y aplicación WorldCoin. WorldCoin se encuentra actualmente en fase beta y ya cuenta con unos 2 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Saben? Hay gente que está diciendo que el tema de lo que nosotros, digamos, hablamos que va a venir por el microchip, vendrá por aquí, por el tema del iris. Que al final la gente comprará o no comprará, o venderá o no venderá por el tema del iris. Bueno, se podrá hacer muchas cosas, pero la Biblia es muy clara, la mano derecha y la frente. Una renta universal. Sam Altman ya había dicho que esta empresa tiene como objetivo distribuir tokens simplemente por el hecho de ser una persona. Se ha llegado a hablar de una especie de renta básica universal para todo el mundo. Bueno, esta es otra frase que estamos oyendo y que obviamente va a ir a una aplicación. ¿Cómo será? ¿Cómo se aplicará? Pues ya veremos, pero esto de una renta básica, esto se está queriendo imponer. Pensemos una cosa. Si aquí todos cobramos y nadie tiene que trabajar, entonces no va a haber conflicto entre sábado y domingo y va a haber conflicto entre sábado y domingo. Entonces, ¿cómo se llegará a aplicar? Bueno, ya iremos viendo, pero más o menos podemos ir viendo por dónde. El tema es que el mundo transgreda, es decir, obligar de alguna manera o presionar hasta el punto de que todos tengamos que transgredir el sábado. Y ahí estará la prueba para nosotros. WorldCoin quiere convertirse en la red de finanzas más grande del mundo, un sistema descentralizado completo donde cada persona recibe tokens, solo por el hecho de confirmar de que se trata de una persona única a través del identificador único biométrico. Es decir, yo me identifico por el iris de que soy único, bueno, que soy una persona real y recibo beneficios por ser persona, por existir. Es decir, la renta básica universal, ¿no? Para poder participar en este ecosistema, el usuario debe escanear su iris a través de uno de los puntos que la compañía tiene disponibles por el mundo. Como explicó la empresa hace unas semanas, la idea de fondo de WorldCoin está ligada a OpenAI y que más del 50% de la población mundial carece de una identidad humana verificable, ¿no? Es decir, mucha gente carece de una identidad humana verificable. ¿Qué pasa? Indocumentados, cosas, bueno, en este sentido. Entonces vemos como algo que puede ser muy beneficioso para, digamos, una especie de control sano, ¿no? Se podríamos decir, la identificación, documentación, cosas en ese estilo. Sí, un orden, como dice Ángel, pero que lleva a un punto de control muy peligroso. Y sabemos que el tema va por ahí. En la era de la inteligencia artificial, donde la línea entre lo que es real y lo que no es bastante difusa, esta prueba cobra aún más importancia. Claro, lo real y lo irreal antes era bastante concreto, por así decir, discernible. Ahora, el tema de toda la cuestión digital, la inteligencia artificial, empieza a haber se pierde la línea de lo que es real y lo que no es, ¿no?
mundos paralelos, universos paralelos, tener un alter ego, por así decir, tener una personalidad digital y vivir una vida en las redes. Es decir, ya sabemos todo lo que hay con lo que Facebook intentó hacer con Meta o está intentando hacer. Bueno, vemos que está llevando a un punto donde se empieza a difuminar lo que existe realmente y lo que no. Francia aprueba una ley que brinda acceso a las cámaras y micrófonos de los dispositivos de sospechosos. Uno puede decir, bueno, esto está muy bien porque los delincuentes... Bueno, ¿y quién es sospechoso? ¿Quién es delincuente? Claro, es que esto, ponemos como norma la ley de Dios o ponemos como norma lo que cualquier gobierno quiera decir que es sospechoso, que es delincuente y que merece ser controlado y espiado. Podemos ser cualquiera de nosotros. Vamos a ver un vídeo aquí. Nos habla del tema de las redes sociales. Bloquear redes sociales cuando haya protestas como las de Francia. Bueno, aquí vemos, ¿no? En Francia, 25 de agosto. Ahí decía, queda un mes, ya queda menos. ¿Qué pasó en Francia? Lo estamos viendo, ya todos sabemos lo que pasó en Francia en este mes pasado, cómo se convulsionó París. Y se aprovecha esta situación social, este caos social que hubo, ¿para qué? Para empezar a poner coto, límites a las redes sociales. ¿Es fácil, es difícil generar un caos social? Ya vemos cómo mediante la prensa, ciertos titulares, un tipo de relato y luego algo que encienda la mecha. Y ya la cuestión está servida. Ya sabemos cómo se puede la masa, digamos, entrar a hacer a una masa especialmente de personas, hacerlas entrar en un frenesí de violencia, de caos, donde se pierde la razón y se llegan hasta, bueno, se sobrepasan todos los límites. Es relativamente sencillo. La gente, pensemos otra vez, ingeniería social, es una ciencia, estudian, aprenden, conocen cómo funcionan las mentes y saben cómo propiciar este tipo de cosas. ¿Y ahora qué? Bueno, coto a la libertad de expresión. Es lo que estábamos viendo en esta serie de conferencias de noticias. El tema de la libertad de expresión tan ligada, digamos, es como algo, una consecuencia de la libertad de conciencia. Y acabamos con una cita de Ellen White, sacada de Eventos de los Últimos Días, que dice lo siguiente. En el capítulo Las leyes dominicales, página 139, encontramos la siguiente cita. Las demás naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Nadie piense que ahora, porque resulte que Estados Unidos está recibiendo golpes a nivel económico, parece que su población está como enfrentados unos a otros por el tema Trump y diversos temas de moral y demás, que nadie piense que por esto Estados Unidos va a hundirse, que China y Rusia van a coger la supremacía y que va a quedar hundido en la miseria. Al contrario, Estados Unidos está predicho y vemos aquí que va a tomar la iniciativa, que va a estar ahí hasta el final, pues es la segunda bestia de Apocalipsis. Y evidentemente que dice que estos encabezarán el movimiento, por lo tanto estarán arriba de todo en esos momentos. En la crisis, ¿qué crisis? La gran crisis final, la que sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Y ya para acabar, emplazaros a nuestra web, para que podáis seguir todos los temas presentados ya desde el año 2006, para que podáis buscar en todos los recovecos y rincones de nuestro ministerio de estas conferencias, donde podéis encontrar gran cantidad de datos que os van a ayudar a centraros en lo que es importante en esta vida. Y para acabar, evidentemente, solo palabras de agradecimiento, porque sin que vosotros hagáis ese esfuerzo, esto no sería posible. Así que muchas gracias, que Dios os bendiga y Maranata 2031.